doctor Félix, quien es un médico otorrino. ¿Cómo nosotros podemos definir lo que es la hipoacusia, doctor? Bueno, se define como hipoacusia de forma llana a la pérdida de la audición. Esta puede ser unilateral o bilateral, puede ser progresiva como puede ser súbita, y puede ser superficial como puede ser profunda. Incluso puede llegar a variar dependiendo de paciente en paciente, porque esto es una enfermedad que no discrimina edad o género. Todo el mundo está, nadie está exento. Está expuesto. Exactamente, en algún momento de su vida puede producir hipoacusia. Doctor, ¿hay alguna diferencia entre hipoacusia y sordera? Claro que sí. ¿Cuál sería? La hipoacusia es la disminución de la audición por debajo de 20 decibeles. Se considera sordera cuando esta disminución es por debajo de los 90. Ya es una hipoacusia que se llama cofosis, que es la pérdida absoluta de la audición. Si tú oyes un poquito todavía, entonces tú no te consideras desde el punto de vista ¿Cuáles clínico razones puede haber de sordera? Por ejemplo, el nacimiento, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otra razón puede existir como causa de sordera en un individuo? Hay muchísimas razones. Sí, si no empezamos a hablar de patología, podemos pasarnos todo el día hablando de eso. Wow. En el nacimiento existe un tipo de sordera que es la sordera familiar, que es el caso más común, que son familias que genéticamente son sordas y sus descendientes nacen escuchando, pero tienden a perder la audición muy rápidamente. Esto no tiene un síndrome que lo justifique, o exactamente, pero eso gente que por su genética ya nace sordas. Sin ninguna causa específica. Exactamente. Ya cuando hay una causa se considera hipoacusia congénita. Y el problema con esta hipoacusia, doctor, usted como ginecólogo sabe que cualquier screening postnatal bien hecho lleva pruebas audiométricas. El problema es que estas pruebas normalmente no se hacen, y cuando hay una pérdida de la audición, si el niño no escucha, no va a aprender a hablar. Y un retraso en el habla en el niño no solamente significa un retraso en el habla, significa un retraso en todas las cualidades de ese individuo. Doctor, nosotros hemos visto ahora en República Dominicana los famosos teteos, donde hacen fiestas y nosotros escuchamos que ponen una música totalmente súper ultra mega elevada en el volumen. Entonces, ¿cómo afecta eso a la audición? ¿Qué son los decibeles y cuáles son los permitidos? Perfecto, mira, en nuestro país nosotros tenemos una cosa que es muy particular de nosotros, y es que nosotros tenemos muchos colmados. Si hay un colmado cerca de otro, ocurre algo muy característico, que es que empiezan a hacer una competencia por el sonido, porque la música de uno interfiere con la música del otro. Y atrae a la gente la Entonces, música. lo que O sea, no hacen es comprar mejor arroz, sino comprar mejor equipo de música. Así mismo. Claro. Usted se va a cualquier colmadón y va a ver bocinas, pero bocinas como si fueran de un concierto, una cosa descomunal. Carísima. Exactamente. Entonces, esa competencia auditiva es sumamente dañino para los pacientes, o sea, para cualquier individuo que esté por ahí. Se considera que ya los decibeles tienden a ser dañinos cuando están por encima de los 75 decibeles, que ya sea por una prolongación, o sea, escucharlo muy prolongadamente, o por oír un ruido mayor de forma aguda. Eso tiende a tener un daño a nivel del oído interno, que se considera traumatismo acústico. Y siempre es bueno saber que hay un signo de alarma que te puede prevenir de eso, que cuando uno se expone mucho tiempo a un sonido, y al final cuando se quita los audífonos o sale del ruido, siente que hay un pitido y un acúfeno, que es temporal y desaparece. Exactamente. Usted dijo una palabra, audífonos. Sí, también. O sea que los audífonos a los jóvenes del día de hoy que siempre están con eso causa daño. Sí, de hecho, muchos equipos, en especial los iPhone, cuando uno les va subiendo el volumen, te marca. Y te limita, hasta este punto es seguro. Y si tú quieres seguirlo subiendo... Atención los padres con esta información que está dando nuestro otorrino en la mañana de hoy. Así es. Porque vemos muchos adolescentes que a veces están con las familias y tienen estos aparaticos aquí en los oídos, iPods, ¿verdad, doctor? Sí, los iPods. Y uno cree que están en las conversaciones, y cuando uno le hace la pregunta a Roberto, se quedan en el aire. Se quedan en el aire. Doctor, es importante que usted repita eso. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de la audición de mantener estos aparaticos tanto tiempo en el oído? Podemos definir la contaminación sónica. Sí. Claro. Existe, ¿verdad? Claro que sí. Realmente se ha visto en los últimos estudios que la hipoacusia ha ido teniendo una predilección hacia las poblaciones jóvenes. Sí, bien es cierto, como mencioné al comienzo, que todo el mundo, o sea, puede sufrir hipoacusia en algún momento. Hoy en día, como estamos en la época tecnológica, se está viendo cada vez más, porque no solamente por moda, ahora la gente escucha la música más alta, sino que también es muy popular, o sea, en cualquier situación uno está siempre conectado. Entonces,
Doctor, hay aquellas personas, perdona, doctor Cisnero, aquellas personas que trabajan o viven cerca de industrias, que siempre hay un ruido. Sonido. Qué bueno que mencionaste eso. Cuando uno ve un área, ¿alguna vez ustedes han oído el ruido de un taladro? De un taladro, claro que sí. Eso es horrible. Eso es tremendo. Fíjense cuando lo ¿cuántos decibeles tiene un taladro cuando suena? Pasa por encima de los 100. Usted en su casa por encima de los 100. Por encima de los 100. El vecino taladrando ahí. Fíjese en el vecino, el que está en el taladro. Sí, y fíjese sí. si tiene algún protector auditivo. No. Sí. Y después de que se fijen en ese individuo, fíjense en las demás personas que están trabajando a su alrededor. ¿Tienen protectores auditivos? Yo solo lo he visto una vez, en una ocasión. Eso yo solo lo veo cuando yo estoy aterrizando y veo esos los que guían, ¿no? Sí, claro. Los aviones, yo me imagino por el sonido de la turbina. Deben tener esos protectores y si realmente lo cubren, porque eso es un sonido bastante molestoso. Sí, lo pueden cubrir. Doctor, ahí, como usted hablaba de protectores, a mí que me gusta mucho la cacería y eso, los compañeros que acuden a esa práctica y hacen disparos, con el tiempo yo veo que ellos quedan un poco sordos y sobre todo del lado que se colocan las armas y los soldados también. Entonces, ¿cuál sufrirían de trastorno auditivo los que hacen disparos con frecuencia? ¿Y qué entonces qué medida hay que tomar para evitar? Hoy en día los sets de caza más modernos incluyen un headset, que es precisamente por eso. Y se recomienda siempre cazar por temporada, pero como yo le expliqué, un ruido agudo te puede generar un traumatismo acústico, pero lo más normal es que sea por un ruido constante, a repetición. Eso es lo que hace más. O sea, un estruendo, una explosión, un disparo puede causar momentáneamente un trastorno y desprender algún sistema interno del oído. Sí, cuando nosotros hablamos de traumatismo acústico es porque la audición, que debo hablar más adelante de la vía auditiva, la audición llega a un punto en el oído interno donde está el órgano de corte, que es la neurona auditiva principal, que se mueve en una membrana que se llama membrana basilar. No voy a entrar muy técnicamente en esto, pero cuando la onda auditiva es muy fuerte, muy repentina, muy aguda, la membrana. Exactamente, la vibración es tan alta que se desprende. Y eso nos va a dar en la audiometría tonal, que son los exámenes que se utilizan para valorar la audición, nos va a dar una muesca muy característica, que es alrededor de los 4000 decibeles, que es la parte más sensible de la membrana, que usualmente es la que se afecta. Y cuando uno ve esa muesquita, de una vez eso. ¿Y por qué los señores cuando están ya envejecientes llegan a eso de sordera y usted lo ve que usan siempre su aparatito? ¿Qué es lo que pasa en esa condición? Cuando van envejeciendo un poco. Eso ya no se puede denominar hipoacusia, eso se denomina presbiacusia, que es la acusia por el envejecimiento. Exactamente, todo en el organismo se empieza a desgastar con el tiempo. Pero muy característico en los adultos, para descartar que sea por edad y no por otra cosa, es bueno saber que esta hipoacusia es bilateral, es en ambos oídos y es simétrica. Cuando se hace la audiometría nos da la misma onda. O sea, con la audiometría podemos determinar esto. Claro que ¿Y en qué consiste la audiometría, doctor? La audiometría es un estudio del cual nosotros los otorrinos nos apoyamos mucho para diagnosticar las hipoacusias, en la cual se le ponen 2 audífonos al paciente en una cabina que es completamente aislante de sonido. Y se le van dando entonces tonos de sonido diferentes y el paciente, aquellos que escucha, ya sea marcando con un clip o levantando la mano, le va señalizando al técnico que está haciendo la prueba y él va marcando en cuáles decibeles escucha y cuáles no. Doctor, disculpe, ¿puede...? Antes de continuar, doctora Yoselyn Sánchez, compartir una información con nuestros oyentes. El compañero José Luis Mendoza me pasa la información de que acaba de morir Jimmy Carter. ¿Cómo? Wow, el expresidente de los Estados Unidos. El presidente número 39 fue Jimmy Carter, de los Estados Unidos, y el compañero José Luis Mendoza me acaba de dar la información de que Jimmy Carter fue realmente uno de los presidentes de los Estados Unidos, muy meritorio. Y que más ha aportado a la democracia, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Así es. Paz a su alma, ¿verdad? A sus restos. Doctora Sánchez, la pregunta, respuesta y nos vamos a una nueva pausa. Muy común en la población que se hagan lavado a nivel del oído. Se lo digo porque tuve una persona que me llamó y me dijo, tengo una molestia, me voy a echar un poquito de agua oxigenada.
Muy bien. Si puede afectar esto. Esa es la forma más correcta de hacer un lavado auditivo, utilizando el agua oxigenada, porque el agua oxigenada va disolviendo el cerumen a un punto que no... Ella misma, doctor, en su propia casa se puede hacer ese procedimiento. Pero claro, siempre que el agua oxigenada sea del 3 al 5%, por encima del 5% puede irritar el conducto. Sí, entonces puede dar todavía problemas. Pues entonces no es bueno que lo hagan en su casa, porque la gente no tiene esos niveles de concentración. Nosotros los torinos nos ganamos la vida diciéndole a los pacientes que se limpien los oídos con los codos. Eso es una frase sumamente vieja que básicamente consiste en que el paciente no debe limpiarse nunca los oídos. Porque los famosos hisopos son nuestros principales enemigos. Ahora, doctor, yo conozco casos de personas que, como dicen, no metabolizan bien o producen mucho colesterol. Y de repente acumula un tipo de cerumen tan espeso, tan molestoso, que veo que tienen que hacerlo con frecuencia el lavado. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, doctor? Bueno, principalmente la descamación de la piel aumenta, aparte de que la lubricación del oído y el sudor tienen condiciones diferentes, lo cual eso a largo plazo va estimulando de forma progresiva la producción de cerumen. Lo recomendable es que vaya al otorrino, doctor. Claro que sí. Es. Correcto. Bueno, ahí compartimos la información que nos hizo llegar nuestro compañero José Luis Mendoza también en este bloque del fallecimiento del 39º presidente de los Estados Unidos, que antes había sido, pues, o había ejercido como gobernador del estado de Georgia en los Estados Unidos. Sí. Como bien decía el compañero Cisnero, un hombre que aportó a la democracia mundial. del mundo, Eso es así. No solo de los Estados Unidos.